días, tardes o noches. Mis queridos alumnos de STEC, estamos aquí de nueva cuenta, pero ahora con un diferente curso. Mi nombre es Montserrat González, yo estudié Ingeniería Bioquímica y obviamente al estudiar Ingeniería Bioquímica pues me obliga a saber de la parte de matemáticas y física. Y bueno, bienvenidos a este curso de Comipems del área de física. Es nuestra primer clase, así que te doy la bienvenida y te aviso que prácticamente física sí va a estar un poquito más práctica que lo que fue química o que lo que es química y sobre todo de biología. Así que vamos a empezar a familiarizarnos con ciertos conceptos y a estarlos combinando con la parte de matemáticas y obviamente con sus ciencias auxiliares, ¿no? Espero que te encuentres muy bien, bienvenido. Entonces vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con nuestra clase. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Nuestro objetivo va a ser estimular la capacidad de observación de los fenómenos físicos por medio de ejercicios prácticos y vamos a tener como conclusión relacionar los fenómenos físicos con la vida cotidiana, ¿vale? Eso va a ser en parte de nuestra lección 1 y para empezar esta lección 1 necesitamos definir lo que es física. Bueno, vamos a definir lo que es física. Física es la ciencia que estudia todos los fenómenos que alteran la forma o posición de los cuerpos, causas, consecuencias y leyes que lo rigen. Vuelvo, una de las, aquí como viene el de Zelda, ¿no? Cómo se queda viendo en cuanto a las fuerzas físicas, ¿no? Una recomendación que yo te hago es para identificar un fenómeno y otro. Por ejemplo, un fenómeno químico siempre va a cambiar de color o por lo general cambian de color. Fenómeno biológico va a cambiar su olor y fenómeno físico va a cambiar su magnitud o en ese caso se mueve o aumenta su temperatura, ¿vale? Y un fenómeno radioactivo pues es cuando te sale un tercer ojo. No es cierto, un fenómeno radioactivo no nada más es la mutación de ciertos órganos, ¿no? Entonces en física, si te das cuenta en esta imagen, vamos a estar observando lo que son las poleas, fuerzas de fricción, que la suma de todas las fuerzas es igual a 0, eso siempre tenlo en cuenta. Por eso cuando tu crush te diga, es que te amo con todas mis fuerzas, no le creas porque entonces no te ama. Bueno, esa es una pequeña broma. Y también podemos ver pues la característica manzana de Darwin, oye eso, de Newton, ¿no? Que es donde él se dio cuenta que existía una fuerza de gravedad. Y que obviamente pues la fuerza de gravedad es una especie de aceleración. Entonces eso es lo que va a estudiar física prácticamente. Y que dentro de la física nosotros tenemos que hacer ciertas actividades o ciertos movimientos. En cuanto a movimiento se refiere, lo vamos a estar viendo en nuestra segunda clase, que vamos a hablar toda esta parte de mecánica y cinemática, pero para aprender eso de mecánica y cinemática y las leyes de Newton principalmente, pues necesitamos aprender a identificar estos tres componentes principales en física. Medir, magnitud y unidad. La unidad, que es todo lo que está aquí abajo, la magnitud, estas son magnitudes. La magnitud es todo lo que puede ser medido, por eso tenemos longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, tiempo, fuerza, aceleración, velocidad, ¿qué más? Vaya, todo, incluso, ¿no? Hasta el número de moles, todo eso podíamos haberlo puesto como una magnitud. Ahora, la unidad es en lo que se va a medir. Pero vámonos por partes. Medir es la comparación entre dos magnitudes de la misma especie tomando como referencia un patrón. Ejemplo, si yo voy a medir distancia, puedo medirla, o sea, el instrumento de medición puede ser con un flexómetro, con una regla, con una cinta métrica, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que yo voy a medir es un tramo o es un desplazamiento. Si voy a medir tiempo, ok, lo puedo medir en cronómetro, con un cronómetro y puedo medirlo en segundos, minutos, años, todo eso, ¿no? Pero es un tiempo, entonces también es una especie de lapso que hay entre un punto de referencia y otro. Y ahora sí, la unidad en que podemos medir una magnitud, que son las que tenemos aquí abajo,
pues varía, ¿no? Entonces la unidad es la parte de las magnitudes que permite diferenciar las unas de otras. Por ejemplo, si yo voy a medir desplazamientos, pues se miden kilómetros, metros, hectáreas, pies, etcétera, etcétera. Si voy a medir el tiempo, puedo medirlo en minutos, segundos, años, eones, etcétera, etcétera, millones de años, ¿no? Si voy a medir, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo simple, ¿no? Como la velocidad, pues es metros sobre segundo, kilómetros sobre segundo, metros por hora, kilómetros por hora, milímetros sobre segundo, ajá. Entonces, eso es a lo que se refiere con esto de las unidades. Entonces, prácticamente medir es como yo voy a tomar de referencia una cantidad a otra, ajá. ¿Qué voy a medir? Pues eso es la magnitud. Por ejemplo, Goku, su fuerza la medía, ¿no? En ki. Ajá, en ki. Y el ki, por ejemplo, si Goku, su magnitud sería la fuerza, entonces la unidad en que mido la fuerza en Goku, en Dragon Ball Z, es ki. Sin embargo, como Dragon Ball Z es solamente una caricatura, nosotros podemos medir la fuerza tanto en newtons como en joules, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos una tabla de magnitudes físicas y unidades derivadas del Sistema Internacional de Medidas, ¿no? Tenemos nuestra magnitud, que es área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, presión, energía, trabajo, potencia, carga eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje, por mencionar algunas que se utilizan en física, porque física es un mar de magnitudes, ¿vale? Entonces, como física tiene todo un mar de magnitudes, pues solamente vamos a poner algunas como por ejemplos. Ajá. Bueno, el área se va a medir en unidades de desplazamiento al cuadrado, ajá, que es el metro, kilómetro, hectárea, miriámetro, todo eso, ¿no? Pero tienen que estar al cuadrado. El volumen, pues metro cúbico o en litros, ajá. También puede ser unidades de capacidad o unidades de desplazamiento, pero esas unidades de desplazamiento tienen que estar al cubo. La densidad, que se puede abreviar como D o una P gariboleada, que lo más conveniente es la P gariboleada, es el kilogramo por metro cúbico, ajá, o kilogramo por cada metro cúbico, o también puede ser por unidades de esta capacidad como el litro, mililitro, ¿no? Que eso lo vamos a estar checando a lo largo de nuestras clases. La velocidad, pues metro sobre segundo, que de hecho estas son las unidades fundamentales, a excepción de la densidad, que también lo podemos manejar como gramo por mililitro o por unidades de capacidad, que esa en tu momento lo voy a mencionar, ¿vale? La aceleración, que va a ser metro por segundo al cuadrado, la fuerza en newtons, la energía en joules o en julio, el trabajo también en julio, la potencia en vatios, la carga eléctrica en coulomb o columbio, cosas de traducción. La resistencia eléctrica en ohms y el voltaje en un volt o un voltio, ajá, junto con sus símbolos. Ahora, ten mucho cariño especial a las unidades, porque es el pan de cada día de física. Si tú no manejas unidades, está mal el procedimiento, porque una cosa sí te voy a decir, y no es por espantarte. Una cosa, porque física en cuanto a problemas, como ya tenemos las fórmulas, está súper padre, porque nada más vamos a sustituir como cabras locas, y es bien bonito sustituir, pero hay veces en los que vamos a estar haciendo despejes, y que esos despejes necesitan cierta lógica, ajá, entonces si nosotros no aplicamos esa lógica física, ajá, pues no vamos a poder resolver algún ejercicio, porque una cosa es toda en este caso la ciencia auxiliar que ayuda mucho a física, pues es matemáticas, pero ¿de qué sirve que seas tan buenazo en matemáticas si no comprendes un fenómeno físico? Ajá, entonces para poder ayudarte a comprender esos fenómenos físicos entre tu lógica y entre tu análisis matemático, pues también te van a ayudar mucho estos análisis de unidades, que son el pan de cada día en física, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Estos son del Sistema Internacional de Medidas, pero también tenemos magnitudes para lo que es el sistema inglés,
que es, la unidad sería, perdón, la magnitud sería pues la longitud, la fuerza, velocidad, aceleración, energía, trabajo, presión, calor, volumen. Y obviamente para la longitud pues tenemos la yarda, la pulgada que se dice inch, la milla que es mile, para la fuerza que son los pounds, que son obviamente lo que nos hace referencia a las libras, la velocidad pues son los pies, que pies sobre segundo, pero también para la longitud podemos ocupar los pies, que los vamos a llamar foot, aquí lo están poniendo como pie, pero prácticamente su símbolo pues es FT para los pies, aquí yo creo que se les fue, un pequeño error de dedo, pero vuelve a ser lo mismo, no importa, lo correcto es poner FT, que es de foot, pero bueno. Para el trabajo y energía pues tenemos los poundal por pie, para las potencias pues los poundal por pie sobre segundo, para la presión los poundal, que es PD, la abreviatura o el símbolo, y pues la unidad térmica británica, que son los BTU utilizados para el calor. Esto es muy utilizado sobre todo en termodinámica, que vamos a ver un poquito de termodinámica. Y pues el volumen los print, ¿no? Vale, entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda, porque estas unidades tú las debes de diferenciar. Siempre que hagas un problema de física te van a especificar, ok, podemos utilizar unidades del sistema inglés o unidades del sistema internacional de medidas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, tengamos, no sé, hay que calcular 2 kilómetros, pero en yardas? A eso se le va a llamar conversión de unidades. Pero ahorita que veamos la parte de las preguntas, vamos a empezar a sustituir y te voy a enseñar cómo es que se hace esa parte, ¿vale? Ok. Pero dentro de todo el espectro de física habría que manejar lo que son las magnitudes. O sea, hay magnitudes que, como ahorita vimos, ¿no? Que son las escalares, porque pueden ser medidas. Como unidades escalares pues son todas estas que estuvimos viendo. Área, volumen, densidad, fuerza, aceleración, trabajo, tiempo. Todas esas son unidades escalares. ¿Por qué? Porque se pueden medir en una unidad de medida, valga la redundancia. Pero cuando existen magnitudes vectoriales, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque vamos a medir con vectores. Y estas magnitudes vectoriales pues se definen cuando se usan 3 características: intensidad o valor, dirección y sentido, que prácticamente es una flecha. Eso es un vector, pero vamos a definirlo y vamos a ver sus partes mucho mejor, ¿vale? Bueno, las partes del vector son las siguientes, que tenemos la dirección, el módulo, el sentido y el punto de aplicación. Bueno, vamos a ver, vámonos por partes, ¿no? Por partes del vector. La dirección es hacia dónde se va a dirigir el vector. El módulo va a ser qué tanto o cuál va a ser la magnitud del vector. Por ejemplo, 13 newtons, 13 kilómetros, etcétera, etcétera. El sentido es hacia dónde va a apuntar la puntita. Valga la redundancia. Porque, déjame decirte, este es el inicio y este es el final. La cabecita de la punta es el final del vector. Y el punto de aplicación es una línea imaginaria o línea de referencia que nos va a ayudar a trazarlo y a ver hacia dónde se va a mover, ¿vale? Ahora, hay una cuestión aquí. Dependiendo de la magnitud o del vector, es como va a ir el sentido. Recuerda que nosotros tenemos un plano cartesiano. Ahí voy. Que de todos modos ahorita en los ejercicios lo voy a explicar. Tenemos un plano cartesiano y que tenemos eje positivo. ¿Por qué? Porque tanto eje Y como eje X son positivos. Aquí es X y Y, ¿no? Aquí es Y negativa y aquí es X negativa también. Entonces aquí recuerda que nuestros planos del plano cartesiano, nuestros cuadrantes, se van a contar al contrario de las manecillas del reloj. Entonces este es nuestro primer cuadrante, este es nuestro segundo cuadrante, el cual corresponde al positivo y negativo. ¿Por qué positivo? Porque tengo a Y positiva pero tengo a X negativa. Nuestro tercer cuadrante sería negativo contra negativo. ¿Por qué? Porque tanto la X como la Y están en negativo. Y en nuestro cuarto cuadrante pues tendríamos tanto a X, que sería X positiva y Y negativa.
Ajá, ¿por qué? Porque la y está negativa y la x está positiva, que es aquí donde estaríamos nosotros trazando nuestros vectores. Ajá, y el hecho de que cuando tengamos una magnitud, porque aquí vamos a tomar el valor absoluto de una magnitud o de un escalar, ajá, va a orientarnos y nos va a decir hacia dónde vamos a estar girando esta flechita, ¿no? Pero ahorita que hagamos un ejercicio me vas a entender de una mejor manera. Bien, digamos que esta es una parte que de hecho se combina física con álgebra vectorial. Ajá. ¿Por qué se llama álgebra vectorial? Pues porque utiliza vectores. Ajá. Entonces, vamos a tener como toda álgebra y toda aritmética, ¿no? Que se toma en cuenta o tienen referencia a las operaciones fundamentales de la aritmética, que es suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, en tu examen con mi PEMS, aplaude, porque solamente nos van a preguntar los métodos para sumar vectores y que son los más sencillos y por lo general son métodos gráficos. Ajá. Bueno, el primero de los métodos que se utiliza pues es el método del triángulo, que es la suma de vectores para, por lo general son dos vectores, ¿no? Los que se toman como referencia aquí. Y el método del triángulo consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, que se le llama método cabeza-cola también, ajá. Y el vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la cabeza del último, ajá, siendo R la resultante. Ajá, para que ahorita que veamos unos ejercicios, pues me vas a entender un poquito más este proceso. Otro de los métodos muy utilizados y que es prácticamente para mí es de los favoritos, porque no nada más nosotros nos manejamos en un espectro de X o Y o en un espectro bidimensional, sino también tridimensional, que podemos utilizar incluso como referencia a un eje Z. Ajá. Entonces, pero como no vamos a ocupar la tercera dimensión en nuestro examen, vamos a quedarnos solamente con el método bidimensional. Entonces, como es un método bidimensional o que es muy versátil, tanto puede ser como unidimensional, bidimensional o tridimensional, pues lo vamos a conocer mejor como el método del plano cartesiano. Ajá, donde vamos a tener las magnitudes de cómo vamos a estar formando a nuestro vector, o sea, las coordenadas cartesianas, para formar nuestro vector, que sería esta línea delgadita que se ve, ajá, tanto A como para B, esta pequeña rojita. Y la resultante pues sería la unión, obviamente, dentro del punto de intersección que hay entre A y B, ¿no? De sus puntos, obviamente, o de sus coordenadas. Ajá, pero para calcular, porque hagan de cuenta que tenemos tanto el vector como también un ángulo de inclinación, que lo vamos a llamar teta, ajá, o ángulo, o alfa, o gamma, o lo que tú le quieras llamar. El chiste es que va a haber un ángulo de inclinación. Y para calcular, bueno, en este caso lo pusieron como alfa. Bueno, vamos a quitar la teta, la letra teta, y vamos a poner alfa. Entonces el ángulo alfa lo vamos a calcular por medio de la tangente inversa de nuestro resultado o de nuestro, ¿cómo decirlo? De nuestra escalar y entre x. Ajá, pero esto, vuelvo, como no vas a utilizar calculadora, ajá, estos datos te van a poder ayudar a determinarlo, o en su defecto a lo mejor lo tienen. No creo, o bueno, sí lo vamos a tocar el tema de cómo transformar coordenadas polares a coordenadas cartesianas, pero solamente va a ser algo superficial, porque honestamente no creo que venga esa parte. Ajá, pero vamos a mencionarla solamente para que tú la conozcas. Entonces, ¿cómo voy a determinar esto, no? O la magnitud del vector, pues por medio de una fórmula de Pitágoras, que es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, porque prácticamente esto ya es un despeje del c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces es lo mismo, solamente que lo vamos a tener, ajá, como otras nomenclaturas, ¿vale? Y el último método, que es uno de los más relativamente complejos, es el método del paralelogramo, que se utiliza para sumar dos vectores. Se puede utilizar el método del paralelogramo solamente para dos vectores, y todos los vectores incluyen la resultante y se dibujan con un origen común. Ajá, prácticamente se va a tratar de posicionar de un modo punta cola, ajá, cola con cola, a los vectores, y se va a trazar rectas paralelas a cada uno de los vectores, teniendo en cuenta la resultante del punto de unión de las colas de los vectores al punto de intersección entre las paralelas que se trazan.
¿vale? Y es así como vamos a poder obtener nuestra suma de vectores, ¿vale? Bueno, vamos a dejar hasta aquí la parte de la teoría y ahora sí vamos a dedicarnos a lo que son ejercicios. Y sí, ejercicios estilo Comipems. Bien, ok, les presento a mi bellísimo iDrew, que prácticamente este pizarroncito lo vamos a estar utilizando para la cuestión de ejercicios un poquito más prácticos y para que no se saquen de onda, ¿no? Bueno, vamos a ver una pequeña pregunta de cómo viene, bueno, vamos a ver primero un poquito cómo es la cuestión de los vectores, ¿va? Y dejamos hasta el último la cuestión de las conversiones porque son un poquito más directas. Ok. En cuanto a la suma de vectores, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Que era, por ejemplo, el método del triángulo. Es más, aquí lo vamos a poner. Método del triángulo. Método del triángulo. Si se me va algún acento, disculpen ustedes. Triángulo. Triángulo. Porque a veces me detecta este pequeño programa de los acentos y a veces no, ¿eh? Pero bueno. Vale. Es que como es prácticamente para diseño de matemáticas, pues ya ven, ¿no? Bueno, el método del triángulo prácticamente se trata de unir punta con cola. Ajá. Entonces, supongamos que tenemos un vector, ajá, cuya magnitud, no sé. Bueno, que idealmente este tipo de ejercicios se deberían de hacer en una cuadrícula. Ajá, pero en el examen Comipems nos van a preguntar de la siguiente forma, un ejercicio. Ajá. Antes de que te diga el ejercicio, te tengo que decir cómo se hace esto. Ajá. Si nosotros nos dieran, oye, tienes un vector cuya magnitud es, no sé, de 3 newtons, ¿no? Ay, lo puse al revés. Bueno, no importa. De 3 newtons. Ajá. Y más el segundo que mide 5 newtons. Entonces, dentro de nuestro espectro, de nuestro plano cartesiano, pues tú vas a tener un vector en 5 newtons y otro en 3 newtons, ¿no? Que a lo mejor tienes uno aquí, hazte cuenta que está derecho, y otro así, ¿no? Entonces tú tienes que unir, la terminación de la cola con la cabeza de uno para poder definir la suma. Ajá, eso es lo que nos dice nuestro método del triángulo. Y que la resultante, o sea, el resultado de la suma de los vectores va a ser igual al desplazamiento que se hace entre la punta de uno y la cabeza con el otro, que coincidan, ajá, teniendo como resultante a lo mejor aquí, no sé, 8 newtons, ¿no? Estos métodos son gráficos, entonces es así como nosotros necesitaríamos representar o como es el método adecuado del triángulo, ajá, que dice que la resultante R, en este caso, R va a ser igual, que obviamente tiene que ser, pongo 2 porque se puede considerar como valor absoluto, y como estoy hablando de vector, debe de llevar su flecha arriba. R es igual a la sumatoria de los vectores A, ajá, más el vector B. Y solamente yo en mi vida he visto, porque es un método del triángulo, tienes que hacer un triángulo básicamente. Entonces no sería ideal como que hacer una suma de vectores de 3 vectores con el método del triángulo. En ese caso, cuando existan 3 vectores, es muy parecido el método, ajá, pero se le llama suma de vectores por el método del polígono. Pero es muy, muy parecido al método del triángulo. Ajá, ese es el método del triángulo. El método del plano cartesiano, ese sí lo podríamos incluso hasta manejar sin tanta gráfica. Ajá, o sea que no pueda ser gráficamente igual. O que podamos utilizar un plano cartesiano. De hecho, lo podemos utilizar con puros valores numéricos. Supongamos que nos da nuestro valor del escalar, que sería, no sé, 3,2. Y en valor en B, que sería, y obviamente en un sistema bidimensional donde tenemos solamente Y y X, si tuviéramos un Z, que sería un plano así, tridimensional, pues ya tendríamos que poner la coordenada que corresponde a Z, pero en este caso solamente vamos a hacerlo bidimensional, ¿vale? Entonces, para B tendríamos, no sé, se me ocurre 1,4, ajá.
Entonces tendríamos que ubicar, haz de cuenta que esta es mi escala y que está derecha, porque vuelvo, este se ocupa mejor o tiene una mejor visualización cuando hay una cuadrícula. En nuestro examen Comipems nada más nos pueden poner una cuadrícula solamente proyectada en el plano, ¿no? Pero sí pueden ponerla. Entonces habría que ubicar las coordenadas de nuestro punto A, que las voy a hacer ahorita con negro, que serían 3,2. Entonces vamos a tomar cada rayita como una unidad. Entonces sería X, la primera siempre es X y la segunda siempre es Y. Entonces sería 1, 2, 3 y hacia arriba 2, que más o menos sería así, ¿no? Imagina que está derecha. Ahí está. Ese es nuestro punto A. Este es A. Y el B sería en 1,4. Entonces tenemos en X es 1, hacia arriba 1, 2, 3, 4. Entonces sería algo así. Algo así, ¿no? Entonces, el valor de mi vector sería la inclinación que se hace. Lo voy a poner con verde. Que sería de aquí para acá. ¿Vale? Entonces, y ahí está nuestro método del triángulo. Sin embargo, para poder determinar, del plano cartesiano, para poderlo determinar necesitaríamos cuál es el valor de A y cuál es el valor de B, no las coordenadas, sino el valor de A y del valor de B. Y no me acuerdo, y ya le apreté otro botón que no es. Perdón, muchachos, tuve un poco de dificultades técnicas, y es que me equivoqué de botón. Ok, supongamos que vamos a acercarlo un poquito más. Ya tengo aquí mi vector, me salió un poquito más chiquito. Ajá, pero eso es en cuanto al método gráfico. Que lo podemos ver hace unos segundos, ¿no? Es que ya hice mi magia y ya lo cambié. Pero como se los dije al inicio, no necesariamente lo necesitamos para calcular, la magnitud no necesitamos un método gráfico como tal. Ajá, sí lo podríamos ocupar como un método analítico también. Entonces, nuestro método analítico podríamos hacerlo, se hace de la siguiente manera. Tenemos que calcular, el valor o la magnitud del vector. ¡Ay! Se me fue un poco chueca la línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso vamos a restar, vamos a restar B menos A. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner las componentes que tiene B, menos las componentes que tiene A, obviamente con X menos X y Y menos Y. Entonces sería B, que sería primero nuestro valor, obviamente. Vamos a poner las coordenadas de B, ¿vale? Que sea 1,4 y menos las coordenadas de A, que es 3,2. Entonces, ¿cuánto vale las coordenadas de B? En este caso va a ser la diferencia 1 menos 3 y para A 4 menos 2. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? 1 menos 3, pues me da menos 2. Coma, 4 menos 2, pues me da 2. Entonces, estas serían las componentes tanto para X y para Y. Para yo calcular, obviamente, la magnitud de mi vector, yo en lo que te decía, que tendríamos que aplicar un pitagorazo. Que la magnitud del vector, que va a ser R, vamos a poner como R, y que va a ser así, y así. Es lo ideal, aunque nada más, si tiene una rayita, pues está correcto. Aunque no me gustaría considerarla como una rayita, cada profe es igual en cuanto a la nomenclatura, porque se puede confundir con el valor absoluto de un número. Entonces, esto es igual a X al cuadrado más Y cuadrada. Si nosotros lo sustituimos, vamos a hacer lo siguiente. La resultante, vamos a ponerlo con la rayita, pues, es igual a X cuadrada. ¿Cuánto vale X? Bueno, la raíz cuadrada de X cuadrada, que sería menos 2, al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Vale? Recuerda que todo número negativo que esté elevado a una potencia par va a ser su resultado positivo. 8 unidades. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera.
si nosotros recordamos nuestro manejo de matemáticas, de acuerdo a la jerarquía nos dice que podemos resolver raíces de potencias. En este caso yo te recomiendo que primero resuelvas la potencia y hagas la suma y al final pues hagas la parte de la raíz cuadrada. Entonces sería menos 2 al cuadrado, pues me da 4. 4 positivo. Más 2 al cuadrado pues me da 4 positivo. Entonces sumo esta parte y me da 8. Entonces mi resultado sería raíz de 8. Eso es lo que vale la magnitud del vector, que ya si lo paso a términos decimales sería aproximadamente 2.8. Rara vez nos van a poner ejercicios o nos van a poner ejemplos o algo así, problemas que tengan raíces y que sean inexactas, así que te recomiendo que trates de ensayar esas tablas de multiplicar, porque de ahí puedes determinar también tus raíces, ¿vale? Bueno, este es el método del plano cartesiano. El que nos sigue es el método del paralelogramo, que prácticamente el paralelogramo lo que vamos a hacer es unir una punta, o más bien cola con cola. Lo voy a poner de otro color. Cola con cola. Y te había yo mencionado que teníamos que estar trazando dos rectas paralelas conforme a cada vector. Entonces voy a trazar una recta paralela sobre el vector, lo vamos a llamar vector 1, y obviamente al negro lo vamos a llamar vector 2. Entonces voy a trazar una recta paralela al vector 1. La trato de hacer como puntiaguda para que no se confunda, ¿vale? Y una recta paralela al vector 2, pero ¿sabes qué? Considerando mejor, sí las voy a hacer, ¿no? Las rectas paralelas son los colores cálidos, para que no haya ningún problema. Te voy a decir por qué. Porque yo recomendaría que esta línea paralela la hicieras un poquito más larga a la longitud que tenga tu vector. Porque es mejor cuando hay un entrecruzamiento, o sea, es mucho más exacto hacer este entrecruzamiento cuando tú vas a trazar rectas que se están intersectando, ¿vale? Entonces, bueno, ya tracé mis rectas paralelas, que es la naranja y la roja, y la resultante va a ser la línea que se hace entre la intersección de las colas, de los inicios de las flechas, o bueno, sí, de las colitas, hasta la intersección de los vectores, o bueno, de las líneas paralelas, perdón. Entonces, de la punta o de las colitas de las flechas hasta donde intersectan nuestras líneas paralelas. Y ten cuidado porque aquí sí nada más es cuestión de trazarlo. Esto. Tiene que coincidir esa puntita donde coinciden esas rectas, ¿vale? Y esto sería nuestra resultante. Ahora, ¿cómo es nuestro examen con MIPENS en cuanto a esto? En cuanto a vectores, nos pueden decir el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el método que corresponde correctamente al método del triángulo? Y nos van a dar 4 opciones, ¿no? Y voy a poner todos los vectores igual, del mismo color, ¿eh? Entonces nos pueden dar vector así y un vector así. Y una resultante, ¿no? O nos pueden dar una así, otra así y una resultante. Este es el inciso B. O nos pueden dar uno así. Vamos a aprovechar aquí que así es una puntita para hacer la cabecita. Uno así y nuestra resultante. O nos pueden dar uno así, uno así
y así, sin cabecita. Ajá. Entonces, nuestra misión es encontrar cuál es el método adecuado para el método del triángulo. Recuerda, este sí tiene cabecita, los dos. Sí tienen cabecita. Entonces, ¿cuál sería nuestro inciso correcto? Recuerda, estos dos tienen cabecita, pero el método se trata de unir cabeza con cola. Entonces, estos están unidos flecha con flecha, que sería la colita, o el final del vector, por lo tanto, el inciso A no es. Estos están unidos por el inicio, ajá, que lo que es consideraríamos la puntita del vector, por lo tanto el inciso B tampoco es. El inciso C tiene la cola y la cabeza unida, ajá, o sea, la cabecita de la flecha con la cola del vector, entonces este es el inciso correcto. En cuanto al inciso, pues es prácticamente el de aquí, nada más porque uno sí tiene cabeza y otro no. Si un vector no tiene su flechita o su cabeza, no es vector, muchachos, aguas. Entonces, nuestra respuesta correcta sería esta, que si lo vemos de un método más, vamos a regresar, ¿no? A lo que habíamos dicho acá arriba. Ah, no, que se me borró. Perdón, lo que habíamos dicho en su momento, antes de que se me borrara bueno, que apretar un botón diferente, habíamos puesto esto así, que era así el método del triángulo. Y aquí mi resultante, ajá, que es mi cabecita, así. Esta es la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, así es como vamos a estar manejando ciertos mecanismos o ciertas preguntas, ajá. En cuanto al del vector del plano cartesiano, lo que nos pueden dar en cuanto al método del plano cartesiano es lo siguiente, un problema muy parecido al de la siguiente manera, que nos dice la magnitud del vector, voy a poner ahorita la F y ahorita le pongo la cabecita porque debe de llevar la cabecita, ajá, cuyas coordenadas van a ser así, 5 newtons más 12 newtons, newtons va con mayúscula, perdón, 12 newtons, así, ajá, es, y ya, ¿no? Entonces, como dije, voy a ponerle la cabecita al vector porque si no, no es vector, para que ustedes me entiendan, ahí la flechita, es una flechita, muchachos, vamos a ver si más pequeñito me sale. Bueno, es una flechita. Vamos a considerar a fuerza con la flechita porque vuelvo, si no, no es vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? No vamos a como tal a calcular o a graficar algo porque no nos están dando las componentes de ese vector, sino que ya nos están dando el valor de la magnitud de cada vector. Entonces, prácticamente sería aplicar la fórmula directa. Sin embargo, aquí la vamos a llamar, en vez de lo que teníamos acá, que era el plano cartesiano de R, es esta misma fórmula, solamente que vamos a cambiarlo porque estamos hablando de vector fuerza, pero es la misma, el mismo procedimiento. Ajá, recuerda, nomenclaturas pueden llamarse, es como un apodo, ¿no? Si a mí, por ejemplo, yo me llamo Montserrat, me dicen Mon, ajá, entonces soy la misma persona, pero con un nombre diferente, ¿no? Pero aquí es igual, es la misma fórmula, pero con valores, o bueno, en este caso con nomenclatura diferente. Entonces sería la raíz cuadrada de la fuerza, porque estamos hablando de newtons, que está proyectada en X, al cuadrado, perdón, no lleva vector, aquí sería al cuadrado, hay que ponerle su paréntesis porque si no nos vamos a confundir, más la fuerza expresada en Y, o proyectada en Y al cuadrado. Entonces sería ese vector fuerza es igual a cuánto vale en X, que serían los 5 newtons, puse dos veces el igual, los 5 newtons, y el newton también tiene que estar elevado al cuadrado, muchachos, más los 12 newtons, que están elevados al cuadrado, y todo eso, la suma pues va a estar, le vamos a sacar su raíz cuadrada. Entonces 5 por 5 pues son 25, newton por newton me da newton cuadrado, más 12 al cuadrado son 144
y pues newton al cuadrado pues es newton al cuadrado. Si yo sumo esto me da un total de 169 newtons, perdón, hay que sacarle la raíz cuadrada a 169 newtons cuadrados. Aquí hay una cuestión, como son cuadrados, son la misma base, entonces se van a sumar. Si estuvieran multiplicados, entonces nos darían newton a la cuarta potencia, pero como son la misma base, solamente se suman y quedan igual. Queda igual el exponente. Entonces, la raíz cuadrada de 169 es 13. Y la raíz cuadrada de newton cuadrado, pues es newton. ¿Por qué? Porque su contrario de la potencia al cuadrada es la raíz cuadrada. Entonces, es así como otro de los ejemplos nos pueden dar en cuanto a vectores. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos, ya no son vectores, sino vamos a ver toda la parte de conversiones de unidades. Y principalmente recomiendo que te aprendas al menos las más básicas, los factores de conversión más básicos. ¿Qué es un factor de conversión? Cuando hacemos una comparación o cuánto equivale una unidad con referente a otra. Ejemplo, un kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? A 1000 metros, ¿no? Entonces ese es el factor de conversión de kilómetros a metros, que son, un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Entonces, dentro también de nuestro examen con MIPEMS vamos a tener lo que son conversiones de unidades, y estas son, por ejemplo, muy sencillas, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria nos decían, para convertir de tal a tal se multiplica por tanto, o para dividir, convertir a tal cosa se divide entre tanto. Ok, mira, vamos a hacerlo más fácil, sin necesidad de aprenderte eso. O sea, sí aprende el factor de conversión, pero no estés así como que, dame puntería y Diosito, por favor, ayúdame, porque no. Es más fácil aprenderte este factor de conversión, y hacer una regla de 3. Ejemplo, y este es un ejemplo que de hecho ni va a venir, pero lo vamos a poner para... dudo que venga, pero lo vamos a poner simplemente para explicar el método, ¿no? Que te voy a explicar, que es el de la regla de 3. Entonces, supongamos que nos dicen que habría que convertir, digamos que 35 kilómetros a metros. Entonces, tengo una incógnita que va a ser X, por eso se le llama regla de 3, porque tengo 3 elementos o conozco 3 elementos para determinar un cuarto. Y esto prácticamente lo vamos a hacer de la siguiente manera. X es igual a el factor que queda con X, al lado de X, va a multiplicar cruzado, y el resultado que salga de ese producto se va a dividir entre el último término que quede solito, ¿no? Entonces, cruzado multiplico y lo que salga lo divido. Entonces, prácticamente 35 por 1000, pues son 35,000, ¿no? Bueno, de hecho lo vamos a poner así, y sugiero que no nada más en esto vayas poniéndole las unidades, porque te va a servir mucho para la parte de análisis de unidades, que se va a manejar mucho en física. Entonces ponemos nuestros 1000 metros. Creo que voy a hacer un poquito más delgado el delineado de lápiz, perdón. Entre 1 kilómetro. Entonces, cuando vamos a estar practicando esto de las unidades, ¿vale? Cuando tú tengas una unidad que está arriba de la misma manera, tanto abajo, si fueran kilómetros ya no son igual y aplicamos la regla de los exponentes, pero mientras, como son lineales, o sea, tiene que ser igual abajo que arriba para poderlos hacer unidad. No se eliminan, o sea, kilómetro entre kilómetro te da a 1, pero no se eliminan como muchas creencias o muchos profesores dicen. Si un profesor te dice eso, estaré yo cuestionando al menos su método de enseñanza, o al menos su conocimiento, porque esto no se elimina, se hace unidad. Kilómetro entre kilómetro te da a 1. Entonces te quedaría de la siguiente manera: 35 por ese 1 que ya se quedó, ¿no? O sea, que va a multiplicar a este 35 entre 1, ¿no? Y que nos queda 1000 metros. Ok. Entonces, ya al multiplicar esto, pues 35 por 1000, pues obviamente me da 35,000. Pero, y dividido entre 1, pues siguen siendo los mismos 35,000. ¿Pero qué? Pues metros, ¿no? Perdón, se me sale un acentillo ahí medio extraño.
Entonces, así es como tendremos que hacer nosotros nuestra regla de 3. Y pareciera que es un poquito complicado en este aspecto, pero no, realmente no es complicado. Es simplemente que, vaya, eh, con la práctica se te va a hacer mucho más fácil. Y sí, sí vamos a estar practicando mucho la regla de 3, tanto en matemáticas como en física. Ok, vamos a poner un ejemplo, un problema que viene aquí en Comipems, que dice... es que quiero encontrar uno muy muy bueno. Ajá. Vale, nuestro problema dice, lo voy a escribir, ya lo encontré. Dice, al convertir 180 kilómetros por hora, ajá, a metros sobre segundo, ajá, se obtiene, y vamos a poner incisos, ¿no? Porque pues el examen se trata de incisos. 1800 metros sobre segundo. El siguiente inciso es 50 metros sobre segundo. Ay, me faltó poner el inciso B. Ok, inciso C, que vamos a ponerle 648 metros sobre segundo, e inciso D, 500 metros sobre segundo. Ok, ese es nuestro problema. Entonces prácticamente nosotros tenemos que hacer un método muy, bueno, se le llama método de porterías, ajá, pero es muy similar a lo que es la regla de 3 prácticamente, porque si te diste cuenta en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, pues lo hice sobre una sola unidad. Ajá, en este caso pues tengo tanto kilómetros y segundos, entonces va a variar un poco pues el resultado, ¿no? Bueno, más bien el procedimiento. Para poderlo hacer necesitamos establecer y tener conocimiento que, como ya lo sabemos, prácticamente es como el Padre Nuestro, ¿no? O sea, o como comer. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Ese sería nuestro primer factor de conversión, pero recuerda, tengo dos unidades, tanto la de unidad de desplazamiento y la unidad de tiempo. Ajá. Y tengo que una hora equivale a 3600 segundos. Ajá. Eso siempre, esto es esto es ley de aquí en China y nunca va a cambiar. Entonces ya tengo mis factores de conversión. ¿Cómo lo voy a hacer? Pon mucha atención. El método de portería se trata de poner líneas y estar ubicando nuestras unidades tanto arriba como abajo para poderlas hacer unidades, como lo hicimos arriba con los kilómetros. Ajá. Y tenemos nuestro primer valor numérico, que son los 180. Ahora, esta línea que puse aquí, vamos a quitar esta, que si no te vamos a confundir. Esta línea que puse aquí es como si fuera la línea de fracción. Ajá. Solamente que vamos a estar separando las cosas. Entonces vamos a poner kilómetro por hora o sobre hora. Ajá. Y ahí está mi primer portería. Ahora tengo que ubicar, de acuerdo a esto, mi factor de conversión para poder hacer unidad los kilómetros y me queden los metros. Entonces recuerda, si están acá arriba tienen que estar acá abajo, y si están acá abajo tienen que estar acá arriba para poderlos hacer unidad. Entonces, ¿qué voy a poner para que esos kilómetros se hagan unidad y me queden los metros? ¿A dónde voy a poner otro kilómetro? Pues abajo, ¿no? Entonces sería 1 kilómetro, y la equivalencia o el factor de conversión al que corresponde debe de estar arriba. Ajá, eso sí te diste cuenta. 1000 metros. Ya puse mi segunda portería. Ahora me faltaría poner el del tiempo. Si la hora está abajo, ¿dónde voy a poner la siguiente hora? Ajá, pues arriba. Voy a poner una hora es igual a 3600 segundos. Y hasta ahí acaba ahorita mi sistema, porque ya tengo todo completo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Kilómetro que multiplica entre kilómetro que divide se hace unidad, pero ya no es necesario poner kilómetro.
hora que divide entre hora que multiplica, igual pasa lo mismo. Entonces, ¿qué unidades me quedan? Metro sobre segundo. Quiere decir que hasta ahorita voy bien, porque ya mis unidades, que es lo más difícil, me salió bien. Ahora 180 por 1, porque, bueno, por 1000, estos numeritos que van a quedar aquí se van a multiplicar y ese producto se va a dividir entre lo que tenemos acá abajo. Incluso aquí este 3600 se va a multiplicar por lo de aquí abajo, ¿vale? Entonces tenemos 180 por 1000, pues son 180,000, por 1 siguen 180,000. Entre 3600 pues nos queda a 50, ¿no? ¿Por qué? Lo voy a hacer aquí abajito. 180 por 1000 son 180,000. ¿Qué? Metros, porque ya no tengo ni los kilómetros ni la hora. Entonces son metros, ¿vale? Y bueno, esos 180,000 por 1 pues me da 180,000. Entonces 3600 por el 1 kilómetro que estaba aquí por la 1 hora, pues son 3600 segundos. Ajá, ya no voy a poner ni ese kilómetro ni esa hora. ¿Por qué? Porque ya los reduje junto con lo que está arriba. Ajá, ahí está. Me queda 3600. Entonces voy eliminando ceros, este con este y así, ¿no? Entonces me quedan 1800 entre 36, que prácticamente pues son 50, ¿vale? Entonces es más fácil hacerlo así, estar quitando esos ceros. ¿Y qué me queda? Pues mi metros sobre segundo. Ajá. Entonces prácticamente está súper sencillo. No hay ningún inconveniente como tal. Ajá. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar por esta clase, porque vamos hasta, no te apures, no te espantes si ahorita no lo entendiste, este método de porterías, porque lo vamos a estar usando. O si tú lo prefieres, porque también hay gente que primero en vez de hacer el método de porterías, hace la regla de 3, pero por partes, ¿no? En este caso pues la estaría haciendo, miren, la puse aquí 500 y era 5, no, sí es 50. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso B. Pero les decía, hay gente que hace las reglas de 3 como lo hicimos acá con lo de los kilómetros, y para este tipo de problemas las hace 2 veces, entonces, y ya nada más las junta. Eso ya depende de cada quien, ajá. Pero pues de mi parte yo me acostumbré a hacerlo más así y lo hago más rápido, ajá. Nada más tengo que tener en cuenta pues mis factores de conversión, ¿no? Y vuelvo a lo largo de nuestro curso, pues vamos a estar aprendiendo a hacer este tipo de cosas, ¿no? Vamos a estar practicando. No nada más se va a tratar de teoría, pero bueno. Y estas cosas son muy básicas para todo el área de física. Entonces te va a convenir no nada más para el examen, sino para también ahora que estés en la universidad y en la prepa. son como cosas que muy básicas que nunca se deben de olvidar. Pero bueno, muchachos, de mi parte es todo. Espero te haya gustado la clase. Bienvenido al curso de física y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.